Vamos aquí a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. El viernes pasado hablamos acerca de Romanos capítulo 1, en el momento en el cual el apóstol Pablo habla y dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y empezamos un tema acerca de los principios de Dios, pero para hablar de los principios de Dios dijimos que era necesario comenzar a hablar acerca y mirar el momento en el cual esos principios fueron perdidos. Se perdieron esos principios. ¿En qué momento el hombre, el ser humano, se apartó de esos principios divinos, de esos momentos divinos? Entonces el día de hoy les invito a que miremos Romanos capítulo 1 y vamos a mirar verso 18 al verso 21. Dice la palabra de la siguiente manera, Romanos 1 verso 18 al 21, y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén y amén. Bueno, los principios de Dios es algo claro. Que días hablaba con una persona y le decía a él que los principios de Dios son bases, son lineamientos morales, lineamientos espirituales sobre los cuales nosotros como seres humanos debemos andar, debemos caminar y debemos conducirnos en ellos. Y en Romanos capítulo 1, en este destello teológico que lo que encontramos en la Biblia, en este destello teológico que encontramos en la epístola a los Romanos, vemos que el apóstol Pablo empieza a decretar, o empieza a mostrar, empieza a detectar, hablando mejor, empieza a detectar en qué momento el hombre, el ser humano, se apartó de los principios divinos, se apartó de lo que Dios quería para él, y por esa razón empezaron a venir situaciones difíciles y adversas en el mundo. A veces nosotros nos preguntamos y decimos: oiga, ¿por qué de tanta maldad? ¿Por qué de tantas cosas tan terribles en el mundo? ¿Por qué tantas cosas tan impresionantes y tan duras que se viven en el sistema, que se viven en el mundo, que se viven donde andamos? Y sencillamente es por una razón: porque el hombre, el ser humano, nosotros nos hemos apartado de los principios de Dios, nos hemos apartado de esos principios divinos. Pero ¿en qué momento nos apartamos? ¿En qué momento nos hemos apartado de esos principios de realidad maravillosos y especiales de parte de Dios? Cada uno de nosotros podemos decir, y si nosotros le preguntamos a cualquier persona en la calle, le decimos: ¿tú crees en Dios? Y todo el mundo te va a decir que sí, que ellos creen en Dios. Toda la gente tiene una creencia en Dios. Si tú vas y miras a la persona que se encuentra embriagándose en una esquina con 20 cervezas puestas en su mesa y una llevándose a su boca, y tú le preguntas y le dices: ¿tú crees en Dios? Y esa persona te va a decir: claro que sí, yo creo en Papito Dios. Si te acercas a la persona con más palabras soeces que puedas conocer en tu vida o en tu barrio y le preguntas: ¿tú conoces a Dios? Y él te va a decir: sí, yo sé quién es Dios y yo creo en Dios. Si te acercas a la persona que se encuentra en la cárcel por múltiples asesinatos y que está purgando una condena de 25 años, te acercas y le dices: oye, ¿tú crees en Dios? Y esa persona te va a decir: sí, yo creo en Dios. Pero entonces, ¿en qué nos vamos a basar el día de hoy para decir que las personas se han extraviado? ¿En qué nos vamos a basar en este momento para decir que las personas se han apartado en realidad de los caminos y de las ordenanzas de Dios? Dice el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Sencillo. El apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes dicen que creen en Dios, ustedes dicen que le creen a Dios, ustedes dicen que aman a Dios, pero sin embargo sus comportamientos no son unos comportamientos rectos. Ustedes dicen que aman a Dios, pero sus comportamientos no son unos comportamientos dignos de una persona que dice amar al Señor, que dice amar a Dios. Por lo tanto, es ahí donde vamos a rescatar y vamos a venir y vamos a mirar en qué momento, en qué instante de nuestra vida es que nos apartamos de Dios. En qué instante, en qué momento de la vida es que empezamos a tener a Dios tan solo como un concepto, mas no como una persona digna de adoración, digna de exaltación, como una persona digna de que nosotros le entreguemos todo nuestro amor, todo nuestro corazón y toda nuestra entrega. Entonces la Biblia nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia. Cuando la gente habla y dice, Dios mío, entonces todos esos terremotos, todos esos tsunamis, todas esas cosas terribles, la mamá que llora a sus hijos porque están tarde de la noche y no llegan, y después tienen que recibir una mala noticia que sus hijos fueron muertos por manos violentas. Esa madre, esa mujer está siendo una depositaria de la ira de Dios. Está siendo una persona que está recibiendo la ira de Dios porque ella se rebeló del Señor. Sinceramente, sí. La respuesta es sí. Y a veces decimos, pero Dios, entonces Dios es injusto. ¿Por qué Dios es injusto? Porque Dios no es un Dios de toda misericordia. Sí, Dios es un Dios de misericordia, pero cuando manifestamos y mostramos un deseo en nuestro corazón de ponernos firmes con Él, de alinearnos con los principios de Él, de alinearnos totalmente con Él. La Biblia nos enseña y nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando la Biblia habla de injusticia, está hablando acerca de una vida no pura, una vida no íntegra, una vida apartada totalmente de la integridad y de la transparencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, es claro, cuando Dios dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quiere decir que Dios se revela contra la vida liviana, contra la vida no transparente, contra la vida no ética, divinamente hablando, de los hombres. Y dicen que ellos mismos con sus injusticias se rebelan contra la verdad y contra el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el comportamiento de las personas, el comportamiento mismo de la gente, está queriéndole decir a Dios, yo no quiero conocer nada de ti. No me importa lo que tenga que ver contigo. Yo creo en ti, pero no me interesa. Ahí es donde encontramos nosotros la respuesta cuando tú invitas a una persona, no a llevar una vida de religión, sino a llevar una vida de relación con Dios. Tú invitas a una persona a alguna reunión o quieres orar por ella o quieres hacer un estudio bíblico y la gente dice, no, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi creencia. ¿Y por qué? Porque dentro del corazón de las personas en el mundo el enemigo ha dejado una serie de acechanzas. Y esas acechanzas son las que hacen que la gente diga, no, yo creo a Dios a mi manera, yo creo a mi Dios de la forma que yo lo concibo. ¿Por qué? Porque sabe que si se acerca a un lugar donde le van a enseñar la palabra, se le van a enseñar los principios, y el enemigo sabe que esta persona, conociendo los principios, se va a apartar totalmente del mundo y va a aferrarse a los caminos de Dios. Hoy día a las personas no les gusta asistir a una iglesia, no les gusta ir a una iglesia, o les gusta ir cada domingo de una forma religiosa. Les gusta ir cada domingo como para poder llenar ese chulito o esa X en la tarea diaria o en la tarea semanal. Decir, bueno, esta semana ¿qué hice? Esta semana de lunes a viernes fui al trabajo, el sábado compartí con mis hijos, el domingo fui a misa, listo, ya cumplí esta semana. Y no se trata de esta manera. A Dios no solamente se habla ni se busca un día en la semana, un domingo. A Dios se busca todos los días de la semana viviendo vidas íntegras, transparentes, delante de Él, vidas sin tacha delante del Señor. Pero entonces, ¿cómo así, pastor? Y cuando yo tengo problemas en mi casa, problemas en mi hogar, es muy diferente. Nadie ha dicho que no vamos a tener problemas en el hogar.
Nadie ha dicho que no vamos a tener problemas en nuestra familia. La vamos a tener, los vamos a tener. Pero lo que el Señor está hablando es muy diferente que tengas un problema en tu casa a que vivas una vida apartada de Él, una vida injusta, una vida apartada de la rectitud que Dios quiere que tú y yo vivamos y que tú y yo tengamos. Y el apóstol Pablo continúa diciendo algo. Perdón. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces el Señor dice, la gente, las personas, la humanidad se han rebelado contra Dios porque la gente se ha volcado a vivir de la manera que ellos quieren vivir, de la manera que ellos piensan que es la vida, hacer las cosas de la manera que ellos quieren hacerlo, criar a sus hijos de la manera como ellos piensan que hay que criarlos, llevar el hogar de la manera que ellos piensan que hay que llevarlo, llevar sus mismas vidas de la manera que ellos piensan que hay que llevarlas. Y por estas cosas ellos se rebelan contra la verdad de Dios, contra la sabiduría de Dios, contra la verdad que Dios tiene, contra los principios revelados en la palabra de Dios desde comienzos de la humanidad. Dios siempre deja una serie de principios familiares, principios sociales, principios de salud, principios financieros, principios empresariales, principios de gobierno, principios estructurales para todas las esferas de la sociedad y para todas las áreas de la sociedad. Dios ha dejado principios, pero los seres humanos desde el momento del pecado, de la caída, han empezado a estructurar sus propios principios, sus propias ideologías, sus propias filosofías de vida, sus propias filosofías, sus propios pensamientos, sus propias ideologías. Por eso nosotros encontramos que existen familias que para unas es bueno algo, pero para otras no lo es. Para unas familias es bueno que a las 10 de la noche los hijos estén viéndose en Rosario Tijeras, y para otros es malísimo que a las 10 de la noche los hijos estén viendo Rosario Tijeras. ¿Por qué? Porque cada persona ha escogido por qué lugar se ha querido ir. El Señor, cuando iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, les dijo: miren pueblo, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mi consejo es que escojan la vida y la bendición para que les vaya bien, pero ustedes son los que toman la determinación. De la misma manera, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dijo: de todo árbol que ustedes pueden ver en este huerto precioso que he hecho para ustedes, pueden comer, pero del árbol que se encuentra en el centro del huerto no van a poder comer. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo a ustedes, hombre y mujer, les entrego el todo por una parte, pero nosotros los seres humanos hemos abrazado la parte y hemos abandonado el todo. Hemos abrazado nuestras ideologías, nuestros propios pensamientos de error, nuestra propia justicia, una justicia que yo me conduzco de esta manera, yo hago las cosas como yo pienso, como yo creo, como yo me imagino que debe ser, y ahí es donde encontramos el extravío moral, espiritual y social que hoy día estamos viendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente se ha ido en su mente entenebrecida, en su mente llena de tinieblas, en su mente llena de confusiones. En medio de las confusiones, esa gente empieza a querer vivir su vida ahí medio como piensan que deben vivirla. Entonces el Señor les dice: eso no es así. Y quiero decirles algo: ninguno de ustedes tiene excusa de que Dios no existe, porque las cosas invisibles de Él, dice en el verso 20, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? La Biblia dice que los principios de Dios han sido manifiestos siempre para la gente, siempre para las personas, y los ha plasmado en la misma creación. Los ha plasmado en la creación misma para que nadie tenga excusa de decir: a mí nadie me habló de Dios, a mí nadie me dijo. ¿Dónde? A mí nadie me dijo que existía Dios. ¿Cómo así? Los mismos indios, cuando ellos no tenían letras, no tenían la Biblia en sus manos, su corazón les decía que había un ser supremo, su corazón les decía que había un ser superior. Por lo tanto, empezaron a adorar al sol, y empezaron a adorar a la luna, y a adorar a las estrellas, porque para ellos estos astros grandes y preciosos eran sus dioses.
porque ellos mismos comprendían en medio de su si podemos decir analfabetismo, pero no lo es, en medio de su desconocimiento de la deidad, en medio de ese desconocimiento, ellos sabían, dentro de sí había un conocimiento innato que les decía, hay un ser supremo, tú no te creaste a ti mismo, tú no vienes de la cigüeña, tú no vienes del mono, tú no vienes de un reptil que por los ciclos de la tierra se secó y salió del agua, y para poderse alimentar tenía que salir, entonces empezó las agallas se convirtieron en bronquios, entonces empezó a respirar por fuera del agua, y después empezó a caminar por la tierra, y empezó a darse cuenta, y empezó a evolucionar, y se convirtió en el ser humano. Nosotros no creemos en esto. No creemos en esto. Todos en nuestro corazón sentimos la necesidad de adorar y la necesidad de agradecerle a un ser superior, a un ser supremo. Por esa es la razón de llenar los vacíos en la vida con tantas cosas. Pero la gente no ha querido reconocer a Dios sabiendo que Dios existe. No lo ha querido reconocer como tal, ni mucho menos los principios divinos revelados en la creación. No lo han querido hacer. Es ahí la razón por la cual la gente quiere llenar sus vacíos en una botella de cerveza, quieren llenar sus vacíos en el sexo ilícito, quieren llenar sus vacíos en la droga, quieren llenar todos sus vacíos con la rebeldía, quieren llenar sus vacíos con la promiscuidad, quieren llenar sus vacíos con la violencia, quieren llenar sus vacíos afectivos y sus vacíos en el corazón con asesinar, con arrancarle y quitarle la vida a una persona. Quieren llenar sus vacíos en ese aspecto. Pero hoy Dios dice, ninguno tiene excusa, porque lo mío, siempre mi eterno poder y deidad y divinidad ha sido revelado desde la creación. ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde podemos ver los principios de Dios revelados en la creación? Sencillo. Podemos ver la hormiga. La Biblia nos manda a nosotros a mirar a la hormiga, el ser más insignificante, que cualquiera de nosotros no nos da pesar matar una hormiga, ¿o sí? A nadie nos da pesar matar una hormiga. A nadie nos da pesar de pronto llegar y pisar una hormiga y matarla. No nos da pesar, pero sin embargo a ese ser tan insignificante de la creación, Dios lo toma como ejemplo y llega y dice, oye perezoso, mira la hormiga que en invierno trabaja. Mira la hormiga que en invierno trabaja, mientras que tú, perezoso, das vueltas en la cama como da vueltas la puerta en sus quicios. Y entonces empieza a hablar y nos damos cuenta que en la creación Dios ha revelado sus principios. En la creación Dios ha revelado sus principios tan grandes. Mira los castores. Mira los castores. Los castores son los que se encuentran, son muchos de los que ayudan para que los ríos no se desborden. Son los encargados, los que hacen represas, y ellos viven esas represas. Son los que hacen muros en los ríos, y si nosotros ponemos a mirar, esto ayuda muchísimo a la fauna y ayuda muchísimo a la naturaleza. Y si nosotros echamos vista y miramos, por ejemplo, a las aves de los cielos, las aves de los cielos tienen un trabajo y una tenacidad, son tan responsables, porque démonos cuenta que ellas caminan, ellas van, vuelan, andan por diferentes lugares, y sus pichoncitos en el nido que ellas mismas construyeron, piando y chillando, la palomita o el pajarito llega y les introduce en su pico, el pico de ella, y dentro de su pico traían alimento y los nutren. Encontramos en la Biblia cualquier cantidad de ejemplos de buenos principios. Si queremos encuentros de principios familiares, encontramos a la gallina. La gallina es la mejor muestra de la mejor madre posible que haya existido. Dice que la gallina en los momentos cuando los pollos empiezan a piar por frío, ella viene y los trae y los cubre con sus alas, cierra las alitas y todos los pollitos metidos en las alitas de la gallina. Pero hoy día hemos abandonado esos principios. Hoy encontramos mujeres que abandonan a sus hijos en canecas de la basura. Hoy día encontramos mujeres que dicen, me robaron a mi hijo, pero nos damos cuenta que en un momento de ira lo asesinaron. En un momento de ira arrebataron la vida que no le pertenecía a ellos, arrebataron la vida de estos niños. Entonces el Señor dice, todo, mi eterno poder y deidad está revelado en la naturaleza.
Todo mi poder y mi deidad está revelado en la creación, pero ustedes no han querido ver. Ustedes no han querido ver. Entonces, ¿cuál es el punto final de esta enseñanza en este momento? ¿Cuál es el punto final de esta enseñanza en este día? Sencillo, tú preguntas y dices, ¿en qué momento me aparté de los principios de Dios? En el momento en el que tú y yo quisimos vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos, de acuerdo a nuestras propias ideas y no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. En el momento en el que no quisimos tener en cuenta el pensamiento y el consejo de Dios en nuestras vidas, es que empezamos a dar tumbos y tumbos y tumbos en la vida. Y termino esto con la cita de esta canción, de una piedra en el camino. El cantante dice que una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Y yo quiero decirles una cosa: si usted quiere que su vida deje de rodar y rodar y rodar y rodar en la vida, que ese no es el destino que Dios tiene para usted, le invito a que empiece a mirar los principios de Dios y no se pierda los siguientes viernes, que vamos a empezar a hablar de los principios de Dios revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, hermano, Dios le bendiga, y recordemos que Dios quiere que nuestras vidas sean en torno a su pensamiento y no al tuyo. Dios le bendiga, y les dejo con Nicolás.